9 personas han sido detenidas en relación con ese naufragio. Hay confirmadas ya 80 víctimas mortales y al menos un centenar de desaparecidos, pero las víctimas podrían ser muchísimas más. Es el momento en el que los detenidos salen del cuartel de la Guardia Costera en Kalamata, Grecia, escoltados por agentes de la policía. Se trata de 9 ciudadanos de origen egipcio, los que se acusa de tráfico de migrantes y pertenencia a organización criminal. Mientras la investigación continúa para tratar de esclarecer las causas del naufragio, los 104 supervivientes se recuperan del duro trance. Psicológicamente están muy afectados y su principal preocupación es saber sobre el resto de personas del barco, donde también tenían amigos y familiares, dice esta portavoz de ACNUR. Desde ACNUR alertan de que estos naufragios mortales no van a cesar mientras sigan los conflictos bélicos. Y subrayan que la gente seguirá haciendo viajes peligrosos para poder dejar sus países ante situaciones de guerra o persecución y que encontrarán cómo moverse. Se estima que en el pesquero viajaban entre 400 y 750 personas. Han sobrevivido 104, todos hombres. Las mujeres y niños viajaban hacinados en las bodegas del barco. Desde el año 2014, ACNUR ha contabilizado más de 20.000 muertes en el mar. Y a todas estas se pone en cuestión la ayuda que recibieron las personas que viajaban en este barco. Ayer mismo, el fundador de la ONG Open Arms ponía en cuestión en este mismo programa cómo ha actuado Frontex en esta situación. Dudamos mucho de la versión oficial de la Guardia Costera. Nadie se niega a un rescate. Frontex tiene conocimiento de todo lo que navega en el Mediterráneo. Y un pesquero que salió de Tobruk con esas condiciones y esas características no debería haber llegado tan lejos, ¿no? Tenía que haberse intervenido antes. Es la inacción deliberada, Íñigo Mijanjos es coordinador de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, que también trabaja en el Mediterráneo. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Tú también sospechas que las explicaciones de Frontex y de las autoridades griegas no están claras, no son claras? ¿O son mentira directamente? Sin duda hay una falta de transparencia total en las operaciones que se están llevando a cabo en el Mediterráneo. Yo sí creo que efectivamente las guardacostas griegos se acercaron al barco, comprobaron la situación y sí, pues probablemente también ofrecieron, vamos a entrecomillar, ayuda, ¿no? Las referencias que nos han mandado Alan Form y la experiencia que nosotros tenemos del comportamiento también de la Guardia Costera libia y de la Guardia Costera griega, porque nosotros seguimos operando en Grecia, en tierra, en ayuda humanitaria, ya no en el mar porque nos lo tienen prohibido, pero bueno, la metodología es hacer la devolución de estos barcos. Unas semanas antes, un barco de similares características, la Guardia Costera lo que hizo fue remolcarlo de vuelta a Tobruk. Entonces, obviamente, estas personas, ante esa experiencia de que se están produciendo devoluciones en caliente sistemáticas por parte de la Guardia Costera, niegan a recibir asistencia. Claro, pero ¿se puede negar? A ver, supongo que son cuestiones de leyes del mar y de fronteras, pero ¿se puede negar una embarcación en apuros a recibir ayuda para empezar o puede actuar de oficio la Guardia Costera? Hombre, claro que puede actuar de oficio, pero como digo, si en un barco de esas características y en esas condiciones de estabilidad precaria tratan de forzar una intervención, pues lógicamente la situación se puede complicar. Pero claro, si a ti te están ofreciendo ayuda, e insisto, ofrecer ayuda entre comillas, porque realmente lo que te están es interceptando para devolverte al país de origen, ¿no? De donde tú estás huyendo. Entonces, lógicamente, las personas no quieren ese tipo de asistencia. Nosotros en el Mediterráneo, en la antepenúltima misión que tuvimos, después de una intervención de la Guardia Costera libia, dejaron 5 personas en el agua y les asistimos nosotros. Abandonaron la zona y dejaron 5 personas en el agua directamente, que si no estábamos nosotros se hubiesen ahogado. Ese es el tipo de ayuda que están ofreciendo y claro, pues la rechazan porque saben que... Claro, eso es absolutamente inaceptable. Con todo, Íñigo, en todo caso, no sé, desde el punto de vista viéndolo fríamente,
que lo devuelvan a la costa, por lo menos le salvan la vida, por lo menos, ¿no? Porque la alternativa, como hemos visto aquí, es mucho peor. Hombre, no digo dejarlos en el agua, pero por lo menos ayudarlos para que el barco no se hunda y no se ahoguen. Claro, pero es que esta es una escalada que ¿dónde ha empezado, no? Las personas en Libia, cuando son retornadas, se reintroducen nuevamente en las redes de tráfico, porque directamente son detenidas y son llevadas a centros de detención ilegal, donde sufren torturas, donde en ocasiones también pues hay víctimas mortales, porque como consecuencia de esas torturas o como consecuencia de la falta de alimentación, porque nosotros cuando los recogemos pues están la mayoría de ellos en unas condiciones de debilidad, de desnutrición, de deshidratación, porque las condiciones son absolutamente infrahumanas, ¿no? Trabajo en condiciones de esclavitud, pues claro, estas personas llevan ya tiempo en esas condiciones y no quieren volver ahí bajo ningún concepto. Claro. Por eso este rechazo, ¿no? Y esta carrera hacia la libertad. Claro, es lo que les estamos impidiendo. Es comprensible. Además, estas personas, tengo entendido que se dejan una gran cantidad de dinero, por llamarlo de alguna manera, en el pasaje, ¿no? En ese barco. Sí, al final, pues las personas que les extorsionan ya saben, porque incluso como muchos de ellos los han detenido en varias ocasiones, pues incluso nos han contado en algún caso situaciones que decían, bueno, ya es que era la cuarta o quinta vez, ya sabían que no me iban a poder estrujar más y bueno, pues ya es que directamente me han vuelto a embarcar sin que llegue a pagar, ¿no? Porque bueno, ya le han estrujado a esa persona, a sus familiares, a sus amigos, todo lo que han podido. Oye, Íñigo, otra característica que se da, dicen los tripulantes o las personas que iban en el barco que el capitán se fue, huyó del barco en un momento dado y estaban navegando sin un capitán, sin nadie que dirigiese el barco. Sí, en ese tipo de embarcaciones, pues digamos que este fenómeno que se está empezando a producir en Tobruk, en lo que nosotros llamamos la zona SAR 3, que es la zona más al este de Libia. Libia está descompuesta, ¿no? en múltiples milicias, hay fundamentalmente dos gobiernos fuertes, lo que nosotros llamamos zona SAR 1 y zona SAR 2, digamos que es la parte que corresponde a Trípoli, que son las playas de Zuara y la parte de Trípoli, y luego la zona SAR 3 es la que corresponde al gobierno que está en Tobruk, ¿no? Hasta ahora, de esa zona, que es la más alejada de las costas europeas, había poco tráfico, pero al ser más efectivo el cierre hermético de las otras zonas, de la zona más próxima a Lampedusa y a Sicilia, pues el movimiento se está desplazando hacia allí. Entonces, el modelo que están utilizando allí es emplear este tipo de embarcaciones grandes. Y estas embarcaciones, lógicamente, personas que no tienen ninguna experiencia, que son las que nosotros normalmente nos encontramos en botes más pequeños, pues no las pueden gobernar, porque son barcos que ya requieren tener cierta pericia. Y claro, ahí sí que efectivamente el capitán, pues normalmente es un traficante y esa persona, pues en cuanto ve que las cosas se ponen feas o justo antes de llegar a tierra, pues abandona porque lleva otro barco de acompañamiento que es en el que esta persona pues abandona el barco, ¿no? Y los deja pues a su suerte. Esto es una práctica habitual en este tipo de barcos, aunque no es habitual en los barcos pequeños. Claro. Que hay también pues hay mucha criminalización de las personas migrantes y se dice, bueno, pues el que va allí a la caña o llevando el timón es el traficante, pues muchas veces es el más audaz del grupo que dice, bueno, pues ya sigo yo, ya lo llevo yo, pero no es lo mismo en estos barcos grandes, obviamente. Bueno, pues Íñigo, nos has dado algunas claves que no conocíamos y que nos sirven para entender un poco más el problema de lo que ha podido pasar en esta tragedia. Gracias, Íñigo. Un saludo. Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.